Nuestra historia no se cuenta en los libros de texto. Por eso decidí abrir el Museo de Swakopmund y contar la verdad sobre lo que ocurrió aquí. Los soldados alemanes fueron los que hicieron las fotos. Se sentían orgullosos de la masacre. Esta fotografía fue tomada entre 1904 y 1908 en Swakopmund. Pueden ver las dunas de arena al fondo y a los prisioneros de guerra con cadenas alrededor del cuello, enterrando a sus compañeros fallecidos. Aquí se ven las palas. Y en esta otra imagen aparecen personas del pueblo herero encadenadas. Hay muchas fotografías, son pruebas de que se cometió un genocidio. No fueron tomadas por nuestros antepasados, sino por soldados alemanes. A los prisioneros de los campos de concentración los enterraban ahí. El campo de concentración estaba detrás de ese faro. Extracto del libro El Holocausto del Kaiser, el olvidado genocidio alemán en las raíces coloniales del nazismo. Había 5 campos de concentración principales. Todos estaban situados dentro o cerca del asentamiento alemán, ya que precisamente allí era donde había la mayor necesidad de mano de obra africana. Se perdieron la mayoría de los testimonios, tanto militares como civiles, sobre los campos de concentración de África del sudeste alemana. Sin embargo, sorprendentemente, una gran parte de la documentación del campo de Swakopmund se conservó. A los miembros de la etnia herero los retenían detrás de una doble alambrada de púas. Desde muy temprano hasta bien entrada la noche tenían que trabajar mientras eran golpeados por sus supervisores con porras. En 1905 usaban a los prisioneros para descargar buques y transportar la carga hasta los almacenes ubicados tierra adentro. En Swakopmund, en vez de utilizar bueyes, formaban grupos de 8 mujeres herero para que tirasen de los vagones del ferrocarril de vía estrecha. Debido a la falta de prisioneros varones, solían alquilar a mujeres y niños de unos 12 años a particulares. El gobierno colonial incluso estableció una regulación oficial sobre el alquiler de prisioneros. En el orden de prioridad para el reparto de las raciones de comida, los prisioneros de los campos estaban justo por encima de las mulas y los caballos. La ración oficial para un varón era medio kilogramo de arroz o harina al día. Las mujeres y los niños a menudo recibían la mitad de la ración. Los hereros no conocían el arroz ni la harina y comían las raciones en crudo porque no sabían cómo cocinar esos alimentos, ignorando que de esta manera les provocaba diarrea. Es difícil calcular la cantidad de vidas que se perdieron en los campos de concentración. El único campo que registró la tasa de mortalidad en 1905 fue el de Swakopmund. Según las cuentas, cerca del 40% de los prisioneros morían durante los primeros 4 meses de cautividad. Hola, buenos días. Hola. ¿Está todo listo? Sí, estamos preparados. Entonces comencemos. Hoy llamamos oficialmente a estos acontecimientos por el nombre que merecen: genocidio. De este modo, asumimos nuestra responsabilidad histórica. A la luz de esa responsabilidad y moral alemana, queremos pedir perdón al pueblo namibio y a los descendientes de las víctimas. Como gesto de nuestro reconocimiento por el terrible sufrimiento infligido, queremos indemnizar a Namibia y a los descendientes de las víctimas con 1.100 millones de euros, que se destinarán principalmente a la reconstrucción y desarrollo de su país.
se niegan a pagarnos. Lo que nos dan no es una reparación. El pago no se ajusta a las normas de derecho internacional. Solo nos dan una miseria que ellos denominan Fondo de Desarrollo para Proyectos como escuelas, carreteras, puentes, etc., pero que no se corresponden con la definición de reparación. La reparación es una penalización por el crimen que se haya cometido. Ellos hablan sobre el desarrollo de infraestructuras, pero el desarrollo de infraestructuras es responsabilidad del Estado namibio. Hemos rechazado el acuerdo porque, en primer lugar, el gobierno alemán no ha reconocido el genocidio. Habla de genocidio desde la perspectiva actual, pero eso no es un reconocimiento real. Alemania debe reconocer plenamente el genocidio. Alemania debe expresar sus más sinceras disculpas y pagar las reparaciones. Por supuesto que la cantidad de dinero también importa. Existe un precedente. El dinero que pagaron los judíos a las víctimas del Holocausto. Si se compara con la cantidad que nos ofrecieron los alemanes, hay una gran diferencia. El segundo aspecto es que en el proceso de negociación entre los dos gobiernos no participaron los descendientes de las víctimas. En consecuencia, cuando las partes alcanzaron un acuerdo, este solo generó más polémica, división e indignación. Fueron muy listos en cuanto al lenguaje que utilizaron. No dijeron la palabra reparación ni siquiera una vez en su declaración. Este hecho fue totalmente intencionado porque habrían abierto la caja de Pandora. Además, son conscientes de que un gran número de países occidentales no apoyaban lo que estaba ocurriendo aquí y que, por ejemplo, si en este asunto se pronunciasen en contra de Alemania, a favor de los Herero y los Nama, ellos mismos serían los siguientes en tener problemas y también tendrían que indemnizar a alguien. Nos enteramos por la radio de todo este asunto acerca de que el tema del genocidio salió a la luz y que se habla de una indemnización, pero no conocemos los detalles. Nadie nos explica nada. A finales del siglo XIX comenzó la colonización del territorio que después sería conocido como África del Sudeste alemana. Para entonces, la mayor parte del continente ya había sido repartido por los colonizadores europeos y Alemania se quedó con las tierras menos ricas. Sin embargo, los nuevos amos empezaron a apoderarse de los pastos y el ganado de la población indígena, las tribus Herero y Nama. A los Herero nos extorsionaron, nos quitaron las tierras, mataron a nuestra gente y violaron a nuestras mujeres. Por ejemplo, dispararon a una mujer porque supuestamente la confundieron con un avestruz debido a su tocado. Aumentó la cantidad de ganado que nos robaron y empezaron a cercar grandes extensiones de tierra para crear sus propias fincas. En 1904, los Hereros se rebelaron y más tarde los Nama se unieron a la causa y la rebelión se extendió por toda la región. Extracto del libro El Holocausto del Kaiser, el olvidado genocidio alemán en las raíces coloniales del nazismo. Para el año 1904, el pueblo herero había sufrido varios años de abusos y provocaciones, y los sucesos de Okahanja fueron el detonante que hizo saltar por los aires todo el territorio. Blandiendo garrotes, cuchillos y pistolas, los Herero atacaron las granjas alemanas. Los colonos fueron asesinados en sus camas, en ocasiones por sus propios sirvientes. Las tropas coloniales rodearon y derrotaron a los rebeldes. Extracto del diario del comandante Stuhlmann, que luchó en la batalla de Waterberg. Nos dijeron explícitamente de antemano que debemos exterminar a toda la tribu, que no podía quedar nadie vivo.
Los herreros supervivientes escaparon al desierto, donde el hambre y la sed acabaron con aquellos a los que no habían podido matar los colonos. Hasta ese momento, los alemanes no se dieron cuenta de que no estaban siendo inteligentes al tratar así a los que eran su potencial mano de obra. Fue en ese momento cuando aparecieron los campos de concentración. El 14 de enero de 1905 se ordenó directamente al general que fundara los denominados Konzentrationslager, que se traduce literalmente como campos de concentración. El canciller Bernhard von Bülow declaró específicamente: los herreros que se rindan deben ser puestos bajo vigilancia y obligados a trabajar. Alemania también cometió crímenes en el Holocausto, cuando quiso exterminar a los judíos. Pero todas estas cosas fueron simplemente la continuación de lo que comenzó aquí. Anteriormente a la aparición de los campos de concentración del Tercer Reich, algunos de los muertos del campo de exterminio de Shark Island se convirtieron en un recurso explotado en nombre de la ciencia médica. Los soldados alemanes colocaban los cráneos en cajas y los enviaban a museos, coleccionistas y universidades de Alemania. Esta práctica estaba tan extendida y aceptada en el sudeste de África que en 1905 apareció representada en una tarjeta postal. Las cabezas de los hombres que asesinaban se las entregaban a sus esposas para que les quitaran la piel, porque después los alemanes enviaban esos cráneos a Europa. Según un informe de las Naciones Unidas de 1985, las tropas alemanas aniquilaron a 3/4 partes del pueblo herero y cerca de 1/3 del pueblo Nama. Cuando la gente regresó de los campos de concentración, se enfrentaron a una nueva realidad. Vieron que habían perdido sus tierras y sus casas porque habían sido privatizadas y ocupadas por los alemanes. Si reflexionamos sobre ello desde el punto de vista actual, podemos decir que los alemanes hicieron todo esto por las tierras. Aquí hay buenos pastos, y así consiguieron más tierras buenas para ellos. Donde vivimos ahora no es la tierra donde históricamente vivía nuestro pueblo. Es un trozo de tierra que está reservado para la población negra. Ahí es donde vivimos. El genocidio para nosotros no es historia, sino la realidad actual. La tierra que perdimos nunca ha sido devuelta. A las personas que salieron de los campos de concentración los ubicaron en reservas locales para dejar sitio libre para los asentamientos de los colonos alemanes, o Lebensraum. Pero sus descendientes aún viven en esas mismas tierras. Pertenecemos al clan que más sufrió durante el genocidio. Nuestros antepasados tuvieron que huir a Botsuana. Tuvieron que sobrevivir en nuevas condiciones. No sabían cómo encontrar agua ni comida en aquellas nuevas tierras. Además, ahí hay fieras que aquí no existen y que son tan peligrosas como los alemanes. Leones y leopardos. Nuestros bisabuelos tuvieron que sobrevivir y luchar de nuevo. Durante el genocidio, nuestra familia huyó a Botsuana y allí fue donde vivíamos. Después, nos dijeron que podíamos volver a nuestra tierra natal y que asignarían terrenos solo para nosotros, los Nama. Así que volvimos de Botsuana. Yo tenía 19 años en ese momento, pero no pudimos elegir a dónde ir, sino que nos quedamos a vivir en las tierras que nos habían concedido. La
La tierra no está tan mal, pero no es tan buena como la que nos pertenecía originalmente. Allí podíamos criar vacas y aquí, en cambio, solo podemos criar cabras. Perdimos nuestra tierra fértil y fuimos exiliados a este terreno rocoso, pero soñamos con volver a nuestras tierras. Es importante que podamos dialogar sobre el tema de la tierra para encontrar una solución que convenga a todas las partes involucradas. Cabe recordar que los alemanes también llevan décadas viviendo aquí y ahora no se les puede decir que tienen que devolver esas tierras sin más. Creo que el gobierno alemán cree que este capítulo se ha cerrado porque llegaron a un acuerdo sobre el conjunto de medidas de desarrollo, se disculparon y admitieron que efectivamente se produjo un genocidio. Y ahora piensan que este capítulo está cerrado. Sin embargo, como pueden ver, todo esto no hace más que profundizar la discordia y crear nuevos problemas. Al fin y al cabo, el acuerdo solo ha conseguido dividir aún más a la gente. Kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein. Wir gratulieren. Conozco muy bien la historia de este país porque mi familia ha estado aquí desde el inicio de este asunto. Mi abuelo materno llegó aquí en 1904 como soldado cuando tenía 19 años. Después de la guerra, decidió quedarse en la entonces denominada África del Sudoeste alemana. Mis hijos pertenecen a la cuarta generación. También tengo nietos que ya son de la quinta generación. Lo interesante es que después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán se fue de aquí, pero los sudafricanos que llegaron al poder continuaron exactamente con la misma política. No respetaban a la población local, especialmente a los Herero y los Nama. Implementaron reglas todavía más estrictas que las de los alemanes para retenernos en las reservas. A nosotros, los jóvenes blancos, nos mantenían lejos de la población local durante el apartheid. En todos los aspectos, incluso teníamos nuestras propias escuelas. Estábamos separados. Hasta que abrimos la escuela en nuestra finca para los niños de los empleados, que en el distrito donde vivíamos la mayoría eran del pueblo Nama, no nos quedó claro lo que había ocurrido en realidad. Todavía no superaron el trauma causado por todo lo que sufrieron, sobre todo porque su condición como ciudadanos de clase inferior no cambió hasta la independencia. Solo en el 2004, cuando se cumplió el centenario de la guerra colonial, la gente empezó a recapacitar sobre el asunto. Hay muchos namibios germanohablantes que no tienen raíces que se remonten a los tiempos coloniales. Sus antepasados llegaron después de la guerra. Muchos incluso vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezamos a intentar convencer a la gente acerca de la necesidad de recapacitar sobre nuestro pasado, ellos empezaron a acusarnos de que sacamos a la luz viejas historias que pueden crear problemas. Dicen, es mejor no remover el pasado, pero estamos completamente seguros de que para solucionar este problema debemos ser capaces de comprender la situación de todos los diferentes grupos de población. Podemos conseguir una sana convivencia y tener la conciencia limpia.
En el 2006, el Parlamento de Namibia aprobó por unanimidad una iniciativa para solicitar al gobierno alemán que reconociese su responsabilidad sobre este asunto, se disculpase y nos indemnizase. Desde el 2006 al 2015, los alemanes se opusieron a nuestras demandas, pero fue gracias a la presión ejercida por los pueblos Nama y Herero a través de sus líderes que finalmente accedieron a hablar sobre este tema. Creo que el gobierno alemán ha tomado una decisión muy valiente, incluso solo por el mero hecho de iniciar las negociaciones. La declaración conjunta realmente parecía que iba a suponer un avance, pero los pueblos Herero y Nama, en su mayoría, no están de acuerdo con esta declaración y su argumento principal es que nunca se les permitió participar en las negociaciones. Queremos que los alemanes se reúnan con nosotros y con los Herero. Les invitamos a que vengan a vernos a nuestra tierra para que puedan pedirnos disculpas como es debido y que nos paguen una compensación por todos los daños ocasionados a nuestros pueblos. Elegiremos un lugar apropiado tanto para los Herero como para los Nama. Las negociaciones de las que estamos hablando, en las que deben estar presentes los Herero y los Nama, todavía no han comenzado. Les diremos, ustedes han cometido un genocidio. Hablemos sobre ello para que les podamos explicar cuánto daño nos han ocasionado y a cuánto ascienden nuestras pérdidas. Por supuesto que sabemos las razones por las que el gobierno alemán no quiere pagar. Alemania cuenta con el apoyo de muchos países europeos que también son culpables de cometer crímenes similares por todo el mundo. Sabemos que somos pioneros. Una vez que nuestro caso se resuelva con éxito, sentará un precedente para que otras comunidades víctimas de genocidio en todo el mundo den un paso al frente y presenten sus demandas. Sabemos que nuestra lucha forma parte de un contexto global y de una lucha que incluye a todo el mundo. Este es un ejemplo clásico de cómo dos pequeñas comunidades del extremo sur de África se enfrentan a una poderosa potencia occidental. Nuestro caso está siendo observado desde fuera y serviría de ejemplo a otros países africanos que aprenderían de nuestra experiencia sobre cómo tratar con sus antiguos colonizadores, como Francia, Bélgica y otros. Estoy seguro de que muchos países occidentales, me refiero a países que en su día fueron potencias imperiales, están observando este caso con gran interés, porque también les afectará a ellos. Debido a que otros países también podrán alzar su voz y decirles, lo que ustedes hicieron aquí estuvo mal y tienen que pagarnos por ello.